un saludo lleno de paz para todas las personas que están en casa. Hoy quiero compartir un tema y es cómo poder nosotros sujetarnos en tiempos difíciles. Antes quisiera hacer una breve historia y es en el Antiguo Testamento nosotros podemos observar cómo Dios siempre quiso y siempre ha querido proteger a su pueblo. Y hoy el Señor nos está ofreciendo esa misma ayuda que tuvo para el pueblo de Israel, también para nosotros. Recordemos que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, guiado por Moisés, Dios hace su primera manifestación gloriosa y es dividir las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pueda pasar tranquilo y con toda seguridad. Pero una vez en el desierto, Dios le entrega a Moisés instrucciones para guiar a este pueblo. Moisés, sabemos que él va al monte Sinaí a recibir las instrucciones, pero en ese lapso, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, el pueblo fabrica un becerro de oro para adorar. Y vemos cómo se presenta esta dicotomía, la obediencia y la desobediencia. Y para profundizar un poco más, podemos leer en el capítulo 28 de Deuteronomio cuáles son las consecuencias de la obediencia y cuáles son las consecuencias de la desobediencia. En este tiempo que estamos viendo todo el plan de ataque del enemigo en acción, todo ese arsenal que el enemigo está moviendo para destruir la humanidad, Dios también lo está trayendo a bien. Dios quiere decirnos que Él quiere tratar con su pueblo, y podemos leer en Génesis 50, el versículos 20 y 21, dice así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y hoy Dios nos está diciendo lo mismo: no tengamos miedo. Él nos va a sustentar, Él va a cuidar de nuestros hijos, y tenemos siempre al Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Dios está hablándole al corazón de su iglesia. Es muy importante que nosotros rescatemos el temor a Dios. Mucha gente ha dejado el temor a Dios, pero Dios quiere que nosotros volvamos al primer amor, que traigamos a Jesucristo a reinar en nuestros corazones. Y si bien es cierto, esta epidemia, esta pandemia ha golpeado la humanidad, pero Dios está haciendo también su parte con su iglesia. Él está sacudiendo su iglesia para que podamos reaccionar como sus hijos, que podamos pensar: he sido obediente a la palabra de Dios, me he podido sujetar a lo que Él ha establecido para que yo le obedezca, me he podido sujetar a mis padres, me he podido sujetar a las autoridades gubernamentales, me he podido sujetar a mis autoridades espirituales. Es tiempo de que nosotros pensemos, meditemos, porque Dios quiere que saquemos todos esos ídolos que a través del tiempo nosotros hemos introducido en nuestros corazones. Dios quiere que todos esos ídolos sean derribados, ídolos como el consumismo, las drogas, músicas no adecuadas, el consumismo. Y también hemos introducido cosas como la envidia, como el rencor, la crítica, la murmuración. Dios quiere que nosotros quitemos todo esto de nuestros corazones, y el Padre Celestial está haciendo un llamado, está dando un espacio para que su pueblo
por su palabra. Una cosa es que usted conozca la palabra de Dios y otra cosa es que nos dejemos guiar por la bendita palabra de Dios. Permitamos que la palabra de Dios nos transforme y no pasemos inadvertidos de lo que Dios nos está hablando hoy. Un problema que tiene el ser humano es que no le gusta que le den órdenes. Es que no nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas, porque siempre queremos hacer las cosas como nosotros queremos, como nosotros pensamos, no recibir órdenes de otras personas. Máxime cuando estas personas tienen una condición académica o económica menos que la que nosotros tenemos. Y también otras personas que nos enseñan, que nos dan directrices, pensamos que nos llenan nuestras expectativas. Y en este tiempo de pandemia, vemos cómo desde un inicio en nuestro país las autoridades gubernamentales comenzaron a emitir directrices para prevención de todo esto, pero lamentablemente pudimos ver cómo mucha gente hizo caso omiso a las directrices que fueron emitidas, exponiendo así la vida de muchas personas que sí decidieron sujetarse a lo que el gobierno estaba diciendo. Y esto hablando de pandemia, hablando de la pandemia. Pero ¿qué si nosotros pensamos cuántas veces usted y yo no pudimos sujetarnos en cosas minúsculas? Y no estoy hablando solamente en cuanto a la iglesia, estoy hablando en nuestro hogar. Cosas pequeñas no hemos podido obedecer. Estoy hablando de donde usted trabaja, cuando su jefe le ha dado algunas órdenes y usted no ha podido cumplir porque no ha querido. Quiero destacar hoy y darle gracias al Señor porque nosotros como pueblo, como iglesia, recibimos un ejemplo de sujeción de nuestros pastores, porque desde un inicio, cuando todo esto comenzó a girar, cuando comenzaron a darse las directrices gubernamentales, ellos nos dieron ese ejemplo de sujeción, acatando las órdenes, aunque muchos de nosotros no nos pareció, porque pensamos que era algo de alarma, era algo que no era cierto, que no era con nosotros, que era incredulidad. Dios nos permitió ver a través de ellos un ejemplo de sujeción a nuestras autoridades gubernamentales en estos momentos tan críticos. Pero ¿qué es sujeción? Sujeción conlleva a una acción. Acción de afirmarnos, acción de asegurarnos, acción de someternos, acción de unirnos, acción de agarrarnos, acción de obedecer. La sujeción es acción. Y Dios, cuando establece su iglesia, Él la asemeja al cuerpo humano, mostrándonos cómo cada órgano tiene que estar unido por las coyunturas para poder responder a la función que le corresponde a cada órgano. Un miembro no puede estar fuera, tiene que estar sujeto para poder cumplir su función. De lo contrario, perece, no puede alimentarse, no puede nutrirse, no puede cumplir su función. Cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando vinimos al nuevo nacimiento, tuvimos que dejar toda esa naturaleza vieja, porque lo que necesitamos en este tiempo es permitirle al Espíritu Santo que obre en nosotros, que haga esa obra regeneradora, que haga esa obra de restauración, esa obra de reivindicación. Esto generará cambios en cada uno de nosotros. Y Él quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Dios quiere usar cada vida como instrumento útil. La sujeción se inicia en el lugar, ligada a la iglesia y luego a la sociedad en que vivimos. Queremos tener esto claro, que nosotros no vivimos aislados,
quiero que leamos en 1 Corintios 12, capítulo 12, del 12 al 27, y dice así: porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque así todos fueran un solo miembro. ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en otros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Qué hermoso ejemplo el que nos brinda aquí el Señor, para que nos quede claro, para que entendamos que no podemos estar separados. Tenemos que permanecer unidos, más en este tiempo que estamos viviendo, porque todos somos útiles, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos somos útiles y todos formamos su iglesia, el cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza del cuerpo. Como decía, todos somos útiles. Ahora, muchos se preguntarán, ¿de qué manera puedo ser yo útil en el pueblo de Dios? Hay un requisito indispensable para que seamos útiles, y ese requisito es solamente bajo la sujeción, estando bajo esa cobertura de obediencia a Dios primeramente y a las autoridades de la iglesia. Ningún miembro puede sobresalir solo. Tenemos que permanecer unidos. Tenemos que estar sujetos a otros, sujetos a nuestros líderes, sujetos a nuestros pastores en el caso de la iglesia. Porque si un miembro intenta hacer las cosas solos, lo que está haciendo es una autopromoción, y eso conlleva al orgullo, y eso nos lleva al pecado. Y como decíamos anteriormente con el ejemplo del cuerpo humano, ningún miembro puede hacer las cosas solos. En mi corazón no puedo decir yo voy a trabajar aparte, inmediatamente muere. Y si es así en el cuerpo humano, también es igual en el cuerpo de Cristo Jesús. Nadie puede hacer las cosas separados. Tenemos que permanecer unidos, tenemos que estar siempre fortalecidos, juntos, respetando la función de cada uno de los diferentes miembros. Todo lo que nosotros hagamos fuera de la palabra le da cabida al enemigo, le da cabida a Satanás para atacar, para poner en acción todos sus planes, que son de robar, de matar y de destruir. Y Dios, en su amor, en su gracia, en su misericordia, nos enseña a través de este ejemplo para que podamos entender que nosotros no podemos hacer las cosas solos. Tenemos que estar
unidos, tenemos que estar sujetos para poder nutrirnos, para poder crecer, para poder cumplir nuestra función y así adorar a Dios. La sujeción es parte de la adoración a nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no quiere sujetarse? ¿Qué pasa? Porque hay muchas personas que no quieren sujetarse, que siempre quieren hacer lo contrario de lo que se les dice. Y vamos a leer en Génesis 3, del 1 al 5. Dice la palabra así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amado pueblo de Dios, Satanás está activado las 24 horas y él está como un león rugiente viendo a quién mata, a quién le roba y a quién destruye. Tenemos que asirnos de la palabra de Dios. Tenemos que escudarnos de la palabra de Dios. Tenemos que revestirnos de la palabra de Dios para poder escapar como las gacelas, para poder huir del lazo del cazador. Una iglesia sin sujeción deja de ser iglesia, así como un cuerpo sin sujeción deja de ser cuerpo. El obedecer a Dios nos llevará a sujetarnos. De lo contrario, quedaríamos paralizados, inhabilitados y por ende en desobediencia. Decíamos al inicio que la sujeción comienza en el hogar, unida a la iglesia y a la sociedad en que nosotros vivimos, y por tanto nosotros debemos de obedecer a nuestras autoridades civiles también. Quiero que leamos en Romanos 13, del 1 al 5. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? A lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. La mejor forma de evangelizar en esta sociedad es a través de nuestro testimonio, que lo que nosotros predicamos, eso también vivimos, que somos coherentes con lo que decimos, pero también con lo que hacemos. Y un ejemplo bíblico de esto es Daniel y sus compañeros cuando ellos fueron deportados a Babilonia. Ellos fueron deportados a una cultura diferente, a un país diferente, a un Dios, tenían que adorar a un Dios pagano, a un Dios diferente. Pero ellos se sujetaron en cumplir con lo que el rey les había dicho. Y la actitud de ellos fue: bueno, está bien, rey, nos vamos a sujetar, vamos a aprender el idioma, vamos a aprender geografía, vamos a aprender ciencia, vamos a aprender arte. Pero nuestra convicción en quien nosotros hemos creído, eso no va a cambiar. Y es igual hoy. Nosotros podemos estar en lugares diferentes, en lugares que no son buenos, pero la postura de nosotros tiene que ser la misma.
guardar la identidad que tenemos en Cristo Jesús y dar testimonio de quiénes somos y por qué nosotros predicamos a un Cristo vivo. ¿Sabe? Es muy fácil tener una relación con Cristo en un ambiente religioso, pero el lugar donde nosotros debemos de presentar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación, no es en la iglesia, es fuera de la iglesia, en esa sociedad que nos rodea, esos amigos que nos rodean, esas familias que no conocen. Es ahí donde nosotros tenemos que llevar ese mensaje de esperanza. Esos lugares donde hay tanto problema, donde hay tanta incredulidad, hay tantos conflictos. Y hoy, esta pandemia, es ahí donde nosotros tenemos que predicar a un Jesucristo vivo. Porque su palabra dice que si nosotros le negamos delante de los hombres, también Él nos va a negar delante de nuestro Padre Celestial. Nosotros debemos de cuidar esa imagen que portamos, la imagen de Jesucristo. Recuerde que somos embajadores de Jesucristo. Somos los que llevamos el ministerio de reconciliación para esta sociedad, reconciliarlos con Dios. Somos nosotros esos embajadores y nosotros debemos de portar esa imagen nítida, clara, donde quiera que estemos y con quien estemos. Nosotros debemos de tener esa seguridad de quiénes somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya para terminar, quiero decir que nosotros debemos de elegir someternos a Dios, porque nosotros nos sometemos a Él, vamos a también tener un crecimiento espiritual fructífero. Y esto es todo un proceso que se inicia con la salvación y con cada paso que nosotros demos al someternos a Dios. Pablo nos habla en 2 Corintios 3:18, dice: por tanto, nosotros todos mirando como a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros tenemos que estar apercibidos en todo tiempo, sabiendo que el Señor Jesucristo va a regresar y Él está pidiendo una iglesia santificada, una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia que le ame, que le adore. Amado pueblo de Dios, en este tiempo de crisis, en este tiempo de tanta incertidumbre, de temores, de miedo, es bueno que proclamemos la victoria de nuestro Señor Jesucristo, esa victoria que Él nos dio en la cruz del Calvario y que nos hizo victoriosos a todos. La palabra dice que somos más que vencedores, que esa victoria que Jesucristo nos dio la podamos vivir, porque el victorioso vive en nosotros. Su palabra dice que somos más que vencedores. Quiero finalizar leyendo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 11, dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Que Dios les bendiga.